vamos a implementar el archivo .cpp de nuestra clase interfaz trabajador. Lo primero que tenemos que hacer en un archivo .cpp es incluir el .h de la clase correspondiente. Lo hacemos con el hats include y colocamos entre comillas dobles el nombre de la clase, interfaz trabajador .h. Recordemos que en el CPP lo que hacemos es implementar el código de cada uno de los métodos que tiene la estructura de la clase, en este caso interfaz trabajador. El primer método que tiene esta clase es su constructor, pero en este constructor a este nivel no vamos a colocar absolutamente nada, pero sí debemos colocar por lo menos la cabecera de lo que es el constructor. Recordemos que se debe seguir una sintaxis para escribir los métodos en el CPP, y para el constructor se escribe el nombre de la clase, ¿verdad? El símbolo de correspondencia, ¿verdad? Y el nombre que tiene el método, que es el mismo nombre de la clase. Sería interfaz trabajador, ¿verdad? Este sería el nombre que correspondería al nombre de la clase, seguido de los dos puntos, ¿verdad? Esto ya lo explicamos cuando desarrollamos la clase trabajador, el símbolo de correspondencia que existe entre el .h y el .cpp. La forma de unir estos dos archivos es cuando incluimos aquí en el CPP el .h. Ahora procedemos a escribir el nombre del método. El nombre del método tiene el mismo nombre de la clase, interfaz trabajador. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra, porque es un método. Llave que abre y llave que cierra, pero como no vamos a colocar código en este caso, pues no escribimos absolutamente nada. Bajamos a la siguiente línea disponible y vamos a implementar el siguiente método. Si revisamos la estructura de la interfaz trabajador, aquí va en minúscula, de la interfaz de trabajador, el siguiente método es el método que permite leer el nombre del trabajador. Es un método que devuelve un valor de tipo string, ¿verdad? Recuerden la sintaxis para escribir los métodos en el .cpp, es tipo de dato que retorna el método, espacio, seguido del nombre de la clase, interfaz trabajador, seguido de minúscula, seguido del símbolo de correspondencia, que son dos puntos seguidos, y el nombre del método. El nombre del método se llama leer nombre, así lo llamamos. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Llave que abre, llave que cierra. Este método sí lo debemos implementar. En este caso tenemos que declarar una variable que es de tipo, para nombre, de tipo string. Y la vamos a llamar n de nombre. No es necesario definir el tipo de dato string porque o incluir en este caso la librería string, porque ya lo hicimos en el .h. Todas las librerías que usted añada y que escriba en el .h las puede utilizar sin necesidad de incluirlas en el CPP. Si usted está acá y necesita utilizar alguna librería, la puede escribir o incluir en el .h, o puede hacerlo aquí, pero como la librería string ya la incluimos en el .h, no es necesario volverla a escribir. Seguimos. Para el método leer nombre, es el método que va a tener la interacción con el usuario final de nuestro programa, y es el que le va a solicitar por pantalla el nombre del trabajador. Es decir, que usted quiere que aparezca un mensaje en pantalla que diga, por ejemplo, introduzca el nombre del trabajador, ¿ok? Para eso se utilizan unos operadores, en este caso sería el cout y estos símbolos, ¿verdad? Seguidos, es la sintaxis que se utiliza, ¿verdad? Seguido de dobles, comillas, doble, y lo que usted escriba dentro de esas comillas dobles va a ser el mensaje que el usuario final va a ver. Es decir,
quiero que aparezca por pantalla lo siguiente. Introduzca el nombre del trabajador. ¿Okay? Punto y coma. Seguido utilizamos otro comando que es el CIN. Y los símbolos son de este tipo, ¿verdad? Son diferentes al que está en la parte de arriba, ¿ok? Tiene que tener mucho cuidado. El cout le va a permitir mostrar el mensaje en pantalla y el CIN le va a permitir capturar el valor de lo que el usuario escriba por teclado. Es decir, se va a almacenar en el contenido de lo que escriba el usuario, se va a almacenar en una variable que hemos definido n. Punto y coma. ¿Okay? El CIN lo captura y lo almacena en esta variable n. Como es un método de tipo string, por supuesto debe retornar un valor, y el valor que retorna es n, correspondiente al nombre. Sin embargo, es importante que entienda que para que usted pueda utilizar estos operadores, ¿verdad?, de salida y de entrada, ¿verdad?, que son el cout y el CIN, ¿verdad?, usted tiene que utilizar una librería, y la librería se llama iostream, ¿verdad? Entonces, esa librería tiene que incluirla, pero como no está, puede incluirla en el punto H de esta clase, pero como en este momento no la tenemos, sino que estamos implementando es el punto CPP, puede incluirla aquí. Si la implementa en el punto H de interfaz trabajador, no la incluye aquí, la usa tranquilamente. Pero como no la incluimos allá, pues entonces la vamos a hacer en esta oportunidad aquí. Incluye la librería iostream. Toda librería que usted incluya librería debe utilizar la siguiente instrucción: using namespace str. Recuerden, y les repito, esto que estamos incluyendo aquí, esta librería, pudo haberla incluido en el punto H de la clase interfaz trabajador. Si lo hace allá, no es necesario que lo haga acá. Pero como no lo hicimos allá, porque todavía usted no sabía que tenía que usar estos operadores, ¿verdad?, de entrada y salida, entonces lo estamos haciendo en este momento. Muy bien. Para efectos de los siguientes ejercicios, vamos a ver que las vamos a incluir en el punto H. Bien, seguimos con el siguiente método. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo de las mayúsculas y las minúsculas. El lenguaje C más es sensible a eso. El siguiente método es el método que va a permitir obtener el valor del sueldo base. Es de tipo float. Colocamos el nombre de la clase, interfaz trabajador, los símbolos de correspondencia o de unión entre ellos y el nombre del método. El método se llama leer sueldo. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Llave que abre, llave que cierra. Igual vamos a declarar una variable local de tipo float llamado SB, de sueldo base, y utilizamos estos mismos símbolos, ¿verdad? Voy a copiar para ahorrar tiempo. Y vamos a colocar aquí, introduzca, en este caso no sería el nombre del trabajador, sino el sueldo base. El sueldo base del trabajador. Y la variable local que hemos definido para capturar el valor sería sueldo base. Muy bien, como ya tenemos nuestra librería iostream, ¿verdad?, incluida, entonces podemos utilizar perfectamente estos operadores de entrada y salida. Y colocamos retornar, porque el método retorna el sueldo base. Muy bien, estos valores que retornan aquí, n y s, son los valores, ¿vale? En el caso del nombre, retorna n. Cuando nosotros hacíamos la implementación del método setNombre del trabajador, te recibía como parámetro n, y este es el parámetro que recibe, ¿verdad?, para actualizar el atributo. Igual, cuando tenemos el método set sueldo del trabajador,
este es el parámetro que él recibe para poder actualizar el respectivo atributo. Muy bien, seguimos con el siguiente método. El siguiente método es el del reporte. Es de tipo void, nombre de la interfaz, nombre de la clase, interfaz trabajador, símbolos de correspondencia, y el método se llama reporte trabajador. Llave que abre, llave que cierra. Muy bien. En el reporte solamente vamos a mostrar, entonces solamente vamos a utilizar el método cout, ¿verdad? Dobles comillas, comillas dobles dos veces, y colocamos reporte, nombre pues, reporte del trabajador, para identificar que es un reporte. Otro. Ok, aquí también podemos colocar antes del después de la doble comilla, antes del punto y coma, vamos a agregar un salto de línea. Sería o sea, final L de línea, L minúscula, ¿verdad? Para que todo lo que se escriba después del reporte del trabajador quede en la siguiente línea. Cout. Lo primero que vamos a mostrar es el monto del aumento. El monto del aumento es de 2 puntos. Este símbolo es importante que lo coloquen, ¿verdad? Para poder colocar el nombre de la variable que tiene el valor. Ok, este método, el reporte del trabajador, cuando lo definimos en la estructura de la clase, dijimos que él tenía 2 parámetros, y son los parámetros que necesitamos para poder mandar a imprimir acá. Entonces, los parámetros que él necesita sería el monto del aumento, ¿verdad? Que es de tipo float, y el otro atributo que es el total a cobrar. En el mismo orden que están, ¿verdad? Cuando usted los define en el punto H, es en el mismo orden que los debe colocar. Si el monto de aumento está de primero, debe colocarlo aquí de primero. Si total a cobrar está de segundo, debe tener el mismo lugar. Deben haber una correspondencia en cuanto a posiciones, porque si no, entonces cuando usted manda a imprimir acá, él va a tomar el valor que no le corresponde, ¿ok? Y entonces aunque los datos estén correctos, él va a mandar a mostrar la salida incorrectamente. Repito, si el monto del aumento es el parámetro que está de primero cuando usted definió la estructura de la clase, ¿verdad? Y definió este método y dijo que el primer parámetro era monto del aumento, es acá, cuando está implementando el CPP, tiene que tener la misma posición. Igual el segundo método, el segundo parámetro, el tercero, y así sucesivamente. Ok, entonces aquí colocamos monto del aumento. Añadimos un fin de línea y punto y coma. Para que en la siguiente, para que no todo le salga en la misma línea. Entonces, para que le salga mejor presentado. Cout, colocamos el total a cobrar por el trabajador es todo lo que escriba dentro de la doble comilla es lo que aparecerá en mensaje. Símbolo para mandar a imprimir el valor sería TC, que sería el total a cobrar. ML. Y de esta manera entonces culminaríamos con la implementación del CPP de la interfaz trabajador, que tiene el constructor de la clase, tiene el método leer nombre, el método leer sueldo, ¿verdad? Que es correspondiente al sueldo base, y el reporte del trabajador con sus respectivos métodos parámetros de entrada, y se muestra pues la salida por pantalla de estos valores. Recuerde que incluimos la librería ViewString, ¿verdad? Ya que esta no estaba incluida en el punto H de la clase.